Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a comenzar lo que será el último tema de este curso, que es el tema de las funciones, ¿vale? Tema 11, funciones. Este tema es un tema completamente nuevo, hasta ahora no lo habíais visto en ningún curso anterior y va a ser un tema en el que voy a intentar ir bastante despacio e intentar explicarlo todo muy detalladamente. Precisamente por eso, para que no os perdáis y para que podáis seguirme poco a poco. Si en algún momento dado os perdéis lo que sea, ¿vale? Es algo que no entendéis o algo que os perdéis, ¿vale? Por favor, preguntádmelo, me lo decís, porque si sigo avanzando y estáis perdidos, pues lógicamente no vais a poder volver a encontraros, puesto que, como digo, al ser completamente nuevo, no tenéis ninguna herramienta previa que os ayude a volver al punto en el que estemos, ¿de acuerdo? Bien. Pues como un tema nuevo que es, vamos a empezar, siempre se empieza por lo mismo, dando una definición, es decir, explicando qué es precisamente este concepto de función, a qué llamamos función. En el libro lo tenéis en la página 236 en el cuadro azul, pero el resumen sería un poco lo que os he colocado aquí en esta línea, ¿vale? En la visión. Una función es una relación entre dos magnitudes, entre dos cosas que se pueden medir y que por lo tanto tienen valores, ¿de acuerdo? Bien. Y lo importante para que sea una función es la segunda parte que tenemos aquí. Y es que a un valor de la primera magnitud le corresponde solamente un único valor de la segunda. Es decir, yo no puedo tener para un valor concreto de la primera magnitud, no puedo tener 2, 3 o 15 valores distintos de la segunda. ¿De acuerdo? Bien. Precisamente a esa primera magnitud se le va a llamar variable independiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque varía el valor y no depende del valor de la otra variable, de la otra magnitud. Es un valor independiente. Habitualmente lo denotaremos o usaremos, mejor dicho, la letra X. Y a la otra magnitud le llamaremos variable dependiente o imagen. Y habitualmente usaremos la letra Y para hacernos referencia a ella. ¿Vale? Bien. En general, cuando hablemos de una función, ahora veremos en la presentación, ¿vale? Va a ser siempre, lo colocaremos siempre como una de las variables, la y, es igual a la función que habitualmente le llamaremos f de la otra variable que es la x. Es decir, lo veremos escrito así, igual a f de x. Si recordáis esta expresión de aquí, esto de aquí es muy parecido a lo que usábamos con los polinomios, ¿de acuerdo? Cuando escribíamos p de x, q de x, etc. Pues esto va a ser parecido. ¿Bien? Bueno, pues ahora que ya tenemos claro, como digo, que es una función, relación entre dos magnitudes variables y que a un valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, y ya hemos visto que habitualmente lo vamos a denotar con estas letras, vamos a ver cómo podemos encontrar o cómo se nos puede presentar una función. El primer ejemplo, o mejor dicho, la primera forma va a ser mediante un enunciado verbal. ¿Qué significa esto? Pues que nos van a dar un texto en el cual nos van a expresar esa relación entre las dos magnitudes. Por ejemplo, el que os he escrito aquí. La altura en centímetros de un cierto árbol es 5 veces su edad en meses. ¿Vale? Pues eso sería una función, porque estamos relacionando la altura con la edad, ¿de acuerdo? Entonces, a cada valor de la edad le corresponderá un valor de altura diferente. Después tenemos, y eso es lo que va a ser precisamente las diferencias, ¿vale?
¿Por qué? Porque aquí la edad seguro que no se va a repetir, no va a tener dos alturas distintas en una misma edad, luego por lo tanto esa sería la variable. Otra manera de expresar una función es usando tablas de valores. ¿Qué significa esto? Nos dan valores de las dos magnitudes que están referenciados, ¿vale? Que están relacionados. Así, por ejemplo, si el árbol tiene 2 meses, la altura será 5 veces en los meses, pues 10. Si el árbol tiene 4 meses, la altura será 20 y así sucesivamente. Si nos dan esta tabla de aquí, podemos ya coger y tener una relación entre las dos magnitudes. Luego tenemos una función porque, como vemos, a cada valor de la edad solo le corresponde un único valor de altura. ¿Vale? Bien, otra forma en la que nos pueden dar una función es mediante una gráfica. ¿Vale? Por ejemplo, lo que tenemos aquí dibujado, esta sería la gráfica precisamente de esa función que estamos hablando todo el rato, la del árbol y la altura, ¿de acuerdo? La gráfica seguro que os sonará del tema de sistemas. Bien, la tabla de valores también os sonará del tema de sistemas. ¿Por qué? Pues porque al final los sistemas, las ecuaciones lineales, van a ser precisamente un tipo de función, y eso lo veremos más adelante, lo que se conoce como función lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene relación. Ya veremos en un ejemplo posterior cómo se relacionan las tablas de valores con las gráficas y veréis que para dibujar una gráfica pues haremos lo mismo que hacíamos en el tema de sistemas. Y la última forma en la que podemos encontrarnos una función es mediante una fórmula. En el caso del ejemplo de los árboles, la fórmula sería y igual a 5x o f de x igual a 5x. Y si nos dan esto, ¿qué hacemos? ¿Vale? Si nos dan una fórmula, pues lo que podemos hacer es dar valores a la x. Si yo voy dando valores a la x, obtendré correspondientes valores de la y. Es decir, lo mismo que hacíamos para dibujar una ecuación lineal en un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, estas son todas las formas en las que podemos encontrarnos una función, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. La definición, función, relación entre dos magnitudes, elementos, variable independiente que se le denota con la x, variable dependiente o imagen que se le llama y las formas de recibir o de tener una función mediante un texto, mediante tabla de valores, mediante una gráfica o mediante la fórmula, ¿vale? Bueno, vamos a ver unos ejercicios para practicar un poquito esto. El 1 de la página 237 dice lo siguiente: confecciona una tabla de valores, haz una gráfica y haya una función que describan la siguiente función. El espacio recorrido en kilómetros es igual a 60 veces el tiempo transcurrido en horas. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a construirnos una tabla de valores. La tabla de valores la cogemos y lo que hacemos es darle valores, por ejemplo, al tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 6. Y luego calculamos el espacio recorrido. Nos dice que el espacio recorrido es igual a 60 veces el tiempo transcurrido en horas. Pues si transcurre 1 hora, el espacio será 60 por 1, 60. Si transcurre 2, 60 por 2, 120. Con 3, 180 y así sucesivamente. Luego ya vemos que construir una tabla de valores no es más que hacer lo mismo que hacíamos con los sistemas. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente paso es hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a utilizar esto de aquí, ¿vale? Y vamos ahora aquí a dibujar los puntos correspondientes, ¿vale? Para dibujarlos lo que voy a hacer es ir poniendo cuando x vale 1,
la y vale 60, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, el primer punto, x1, que está aquí, ¿vale? Y la y 60, que está aquí. Pues lo dibujamos y ponemos el punto. Después, en el segundo, y x vale 2, aquí la y 180, o sea, sí, la y, perdón, 120, ahí. Para x igual a 3, la y 180, esto es aquí. Para x igual a 4, la y 240, ahí. Para x igual a 5, la y 300, ahí. Y para x igual a 6, la y 360, ¿vale? Bien. Ahora, si queremos dibujar, lo que hacemos es unir todos los puntos y nos queda esta recta de aquí, ¿vale? Fijaros en dos detalles sobre esta recta. El primero, fijaros que solamente llega hasta el 0. ¿Por qué solo llega hasta el 0? Pues porque en el eje X estamos colocando el tiempo y no tiene sentido el coger y el hacer un tiempo negativo, ¿de acuerdo? Luego se quedaría en el 0. Y evidentemente, si no han pasado horas, pues el espacio recorrido serán 0 kilómetros. Y por otro lado, vemos que esto continúa indefinidamente. ¿Por qué? Pues porque no nos están diciendo que esté recorriendo un número concreto de horas. Luego, por lo tanto, lo continuamos dibujando. ¿Vale? La gráfica. De nuevo, ¿qué hemos hecho? Vuelvo a repetir los pasos, ¿vale? Primero, así. Primero dibujamos el primer punto, el 1,60, el 2, 120, el 3, 180, el 4, 240, 5, 300 y 6, 360. Y una vez hecho eso, unimos los puntos. Repito, igual que en sistemas. Por último, como nos piden también calcular la fórmula, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que nos están pidiendo es la expresión de y igual a f de x, ¿de acuerdo? Es decir, ver una expresión en función de x para poder calcular la y. Pero para sacar esa expresión, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio? Pues a cada valor que tomo de la variable independiente, que es el tiempo, que es x, lo que hago es multiplicarlo por 60. Luego la expresión será precisamente ese 60 por x, ¿de acuerdo? Y esa será la fórmula. En ocasiones hacer este paso costará más, en ocasiones costará menos, ¿vale? Pero puede llegar a ser complicado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Averigua la fórmula que expresa la relación entre el perímetro de un cuadrado y su lado. Haz lo mismo con el área de un círculo y su radio. Vale. Perímetro de un cuadrado. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? Pues 4 veces el lado. 4 por lado. ¿Qué es lo que va a ser aquí la variable independiente? Pues lo que mida el lado, ¿vale? A un único valor de lado tendremos un único valor de perímetro. Bien, pues si llamo x al lado, la función f de x será 4 por x. Con el área del círculo lo mismo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Qué es lo que va a ser aquí la variable independiente? El radio. Luego, por lo tanto, si llamamos x al radio, la función y igual al área de un círculo, f de x, será pi por x al cuadrado. ¿Vale? Bien. Y vamos con el último, el ejercicio 3 de la página 237. En el apartado A nos dan esta tabla de aquí y nos preguntan si, razonar por qué no describen funciones, ¿vale? Podrían habernos preguntado si es o no una función, pero bueno, y directamente ya nos dicen que no lo es y que por qué. Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Pues aquí nos damos cuenta de lo siguiente, que es estos dos valores de aquí. ¿Qué le ocurre a estos dos valores de aquí? Pues que a un único valor x, el 2, le corresponden dos valores de y, el 0 y el 2.
y eso va en contra de lo que hemos dicho que es la definición de una función. Para una función no puede haber un valor de una letra, de la letra de la variable independiente, que tenga más de un valor de la segunda magnitud. Alguno me podríais decir aquí, bueno, vale, la x no lo cumple, pero igual la variable independiente aquí es la y. Perfecto, pero si miramos, ¿qué ocurre? Tenemos estas dos aquí, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que para el mismo valor de y, el 1, hay dos valores de x. Luego, si la y fuese la variable independiente, tampoco se cumpliría, ¿vale? Luego, la razón es esa. No es función porque para un mismo valor de una variable hay más de un valor de la otra, ¿vale? Y eso no puede ser. Y en el BEM ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre con el B? En el BEM lo que ocurre es lo siguiente, ¿vale? Tenemos la función y ¿qué pasa? Pues que si yo tomo un valor de x, por ejemplo, x igual a 4, ¿qué le ocurre? Pues ocurre que tiene este valor de y, que es el valor y igual a 1, y tiene este otro de aquí, que es el valor y igual a 7, ¿de acuerdo? Luego tiene dos valores. Luego esto no puede ser una función nunca, ¿de acuerdo? Por esa misma razón. Y esto era un poco todo lo que había para hoy, para que practiquéis estos conceptos sencillos de qué es una función o qué no es una función gráficamente o con valores. Y además, pues que veáis las distintas formas de representación, ¿vale? Os dejo para el próximo día estos tres ejercicios de aquí. El 27 de la 250, el 28 el apartado A, ¿vale? Solo el A, no el B, y después el 29, pero solamente sobre el apartado 28A, porque el 29 nos están pidiendo hacer una cosa con los ejercicios del 28, pues solo con el del 28A, ¿de acuerdo? Y como digo, esto es todo por hoy. Si tenéis dudas, por favor, preguntad, revisad en el libro y sobre todo no las dejéis para más adelante porque si os perdéis va a ser difícil, como he dicho antes, que os encontréis. Venga chicos, hasta el próximo día. Adiós.